Buenas tardes, queridos hermanos. Gracia y paz con ustedes. Mi nombre es Karina Reyes. Hoy les traigo una nueva enseñanza que se titula Hablemos del pecado. ¿O qué es pecado? Primera de Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. El objetivo de esta enseñanza es creer en Cristo, que Él nos perdonará nuestros pecados por su gracia que es en Cristo Jesús. Pero debemos de humillarnos ante Él, pidiendo perdón, arrepintiéndonos y reconociéndolo que sin Él no somos nada y que Él es todo para nosotros. ¿Qué es pecado? Según el diccionario, pecado es pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. También podemos decir que el pecado comienza con un pensamiento y le sigue la palabra, o sea, lo que hablamos, porque cuando hablamos podemos dañar también. Cuando hablamos podemos destruir o construir. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El pecado también es una acción, lo que haces para llevar a cabo una maldad, un daño, una crueldad, una destrucción o un desastre de forma directa o indirecta, en contra de personas o cosas, en contra de ti mismo y en contra de Dios. Porque Dios odia el pecado, por eso el pecado nos separa de Dios, hasta que le pides perdón y cambias y dejas de hacer lo malo, o te arrepientes de haber hecho algo malo en el pasado. Pero dice este versículo, Romanos 3:23-24, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Este versículo es motivo de alegría, sí, porque Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado una oportunidad de vivir la vida eterna junto con Él. Pero debemos de poner un poco de nuestra parte. No es que todo lo va a hacer Dios y nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que Dios lo haga todo. No, debemos poner de nuestra parte también. Lo que tenemos que hacer es que nosotros pidamos perdón y nos arrepintamos de todo corazón. Jesucristo nos perdona nuestros pecados, nos limpia, nos lava, nos justifica, nos salva de las tinieblas, nos regala la vida eterna, nos hace hijos adoptivos de Dios y hermanos juntamente con Jesucristo, porque hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a perdonar nuestros pecados y que Él es todo para nosotros y que sin Él no somos nada, no tenemos nada. Él es el que llena ese vacío que sentimos y que nada ni nadie en este mundo lo puede llenar. Solo Cristo. Él es nuestro complemento, porque Dios así nos hizo, porque somos creación de Él. Y también el que nos ama, nos bendice, el que nos sana, el que renueva nuestro entendimiento y restaura nuestra vida. Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. La palabra pecado casi a nadie le gusta, no la mencionan, no la hablan o no la dicen, porque no les gusta admitir que han pecado o que pecan. Y la cambian por palabras que suenen más bonitas, más actuales, más suaves y menos fuertes u ofensivas. Como decir, por ejemplo, sentimientos negativos o emociones negativas. Pero la verdad es que no podemos engañarnos a nosotros mismos o a los demás. Y tampoco podemos ignorar el pecado que hay en nosotros, porque eso es la causa de todos nuestros problemas. Y se tiene que hablar. Alguien tiene que hablar de esto para enfrentar una realidad muy latente que está ahí y no la queremos ver. Porque pecamos todos los días, lo hacemos todos los días y hasta nos parece normal. Y algunos dicen, si todos lo hacen. Ah, ¿y por eso lo tengo que hacer yo? No, de ninguna manera.
En vez de pensar así, ¿por qué no tratar de sobresalir del montón y no ser iguales a ellos? Ser diferente y no seguir las corrientes, sino tener nuestra propia convicción, nuestro propio estilo de vida, pero con sensatez y conciencia, de acuerdo a los pensamientos de Dios, de acuerdo a los ideales de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Dejemos de ser hechos a la medida o de fabricación estándar o fabricados en serie. Salgamos de ese mundo perdido donde está la mayoría y no se dan cuenta que están ciegos y sordos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los hombres de antes y ahora creen que todo está bien, que no pasa nada. Para los perdidos, para los incrédulos, para los necios, es así, porque van rumbo a la muerte espiritual. Le han servido al mundo, a las pasiones, a la carne, al diablo, pero nunca a Dios. Dios nos ha dado este mundo maravilloso, nos ha proveído, nos ha dado salud, familia, títulos y bienes, y toda bendición viene de Dios. Nada viene de nosotros, todo viene de Él. Y en cambio usted, ¿qué ha hecho por Dios? Nada. Y por lo tanto, serán apartados y arrojados a las tinieblas. Dios demanda adorarlo, alabarlo, servirle, porque para eso nos hizo. Pero el mundo no lo hace. Y Dios te da oportunidades, así como Faraón, que Dios le dio 10 oportunidades para que te vuelvas a Él y te arrepientas y cambies tu forma de pensar y renueves tu entendimiento, reconociéndolo, que Él es Dios Todopoderoso, que hace posible lo imposible. Y si no lo hacen, entonces tendrán su recompensa por la rebeldía, desobediencia, incredulidad, necedad, por culpa del pecado. Han sido indiferentes a Dios. No pueden decir que nadie les dijo, porque yo se los digo ahora. Sabían que existe un Dios y no hacen nada por Él. Yo sé que esto suena duro, pero es lo que dice en la palabra de Dios. No me lo estoy inventando y no puedo decirle las cosas a media, como hacen muchos, para no ofender. La verdad hay que decirla exactamente como es. Isaías 1:28 dice: pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan al Señor perecerán. Eclesiastés 3:14 dice también: sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Por eso hay que recapacitar, reflexionar, enmendarnos para sorprender a Dios. Sí, porque aunque no lo crean, Dios se sorprende de nosotros cuando hacemos lo que a Él le agrada. Y entonces se interesa por ti y fija sus ojos en ti, porque algo vio en ti que le sorprendió. Sí, porque la mayoría peca. Y que alguien no lo haga, y no solo una vez, sino varias veces, entonces Dios se interesa por ti. Te sigue con la mirada, te observa, te mira a sola o acompañada, te oye todo lo que tú dices, te prueba tu corazón y escudriña tu mente. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios te pone en diferentes situaciones de la vida para probar tu corazón y ver cómo reacciona, si de la mejor manera que Él espera o de la peor manera. Y así es como escoge Dios a sus hijos para admitirte en su morada santa, en su cielo, si eres digno o no eres digno de hacerte salvo y llevar su sello. Porque no solo David ha sido el único que le ha agradado a Dios, no, muchos otros más también.
porque ese es el ejemplo que Dios nos da para mostrarnos de qué manera le agradamos. Porque todo lo que está en la Biblia es para mostrarnos a nosotros sus pensamientos, sus deseos, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Lo que Él ha hecho en el pasado con otros y lo hace y lo sigue haciendo en el presente con nosotros ahora. Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:10 dice también, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Salmo 32:11 dice también, alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón. Pero no queremos aceptar y enfrentar de que pecamos todo el tiempo, que somos pecadores. Creemos que somos buenas personas porque no le hacemos daño a nadie. No me meto con nadie, dice la gente, o porque no hemos matado a nadie. Es que no necesitamos matar para ser pecadores, pero sí le hacemos daño a los demás, de alguna manera, consciente o inconscientemente. Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Marcos 10:18 dice también, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay, sino solo uno, Dios. Y todos nacemos con el pecado original que heredamos de nuestros padres, porque va de generación en generación. Con relación a esto dice otro versículo, Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Sabemos que en el mundo existe lo malo y lo bueno, y es una lucha constante en nuestra mente, que tenemos que elegir la opción de ejecutar acciones buenas o malas, por decisión propia. Nosotros decidimos si queremos obrar bien u obrar mal, pero también eso dependerá de nuestro dominio propio, de nuestro corazón, de cómo está nuestro corazón, si se inclina más por lo bueno o por lo malo, si somos hijos de Dios o del diablo. Yo sé que esto es raro decirlo y hasta ofensivo, pero la verdad el mismo Jesús les dijo a los fariseos, hijos del diablo, porque hay gente que es más mala que buena. Si sabes que puedes hacer lo bueno y no lo haces, realmente eres malo y tu padre es el diablo. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Juan 8:44 dice también, soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Primera de Juan 3:10 dice también, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Por qué será? Porque su corazón está lleno de odio, de dolor, de enojo, de envidia. Han sido lastimados, heridos y de alguna forma se vengan, se desquitan o se cobran lo mal que la vida los ha tratado o lo han visto de ejemplo y lo han aprendido. Pero no todos piensan así, gracias a Dios. No todos hacen lo mismo, porque como lo dije antes, depende de nuestro corazón. Otros piensan que lo que ellos han sufrido no lo quieren para otros y quizás obren de buena manera. Y es de esta manera como Dios nos prueba nuestro corazón, según las circunstancias que han atravesado en sus vidas y cómo reaccionamos ante las cosas que nos pasan. Dice Jeremías 17:9-10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y entonces, ¿por qué pecamos?
¿De dónde viene el pecado? Pecamos por muchos motivos, como lo dije antes, porque estamos lastimados, heridos, enojados y deseamos vengarnos o desquitarnos. Y creemos que si lo hacemos nos vamos a sentir mejor. Y no es así. Nos sentiremos peor, miserable, culpable. Debemos pensarlo muy bien, porque todo lo que se hace, bueno o malo, trae consecuencias. Hay otros pecan porque sienten un placer hacerlo. Lo piensan, lo contemplan, les gusta la idea, lo ejecutan, no se detienen a pensar en el daño, solo piensan en el placer que les causa y lo fácil que podría ser. No miden las consecuencias, no ven los resultados de su proceder hasta que ya lo han hecho. Y otros siguen y se mantienen en el mismo pecado, porque les gusta o no lo pueden dejar, porque ya se acostumbraron, están encadenados, están presos, atados a ese pecado, pero se sienten miserables, culpables de esa situación en la que viven, porque son esclavos del pecado. No pueden salir de él aunque quieran, no pueden, ellos solos. Tal vez algunos lo logren con mucha fuerza de voluntad, valentía, determinación y firmeza de querer cambiar, pero pueden volver a recaer fácilmente en ese pecado, como por ejemplo el pecado del alcoholismo, las drogas, el vicio de fumar, el adulterio, la fornicación, el hurto, y detrás de todo esto le siguen otros más como el odio, el enojo, la amargura, el rencor, la frustración, la mentira, el engaño, la traición, los celos, la envidia, etcétera, etcétera. Y estos sentimientos dañinos son pecados también. Te carcomen el alma, te enferman el cuerpo y el espíritu y te van destruyendo lentamente hasta que mueres, porque ya el espíritu, el cuerpo y el alma ya no pueden llevar tanta carga de pecado encima y te destruye lentamente o rápidamente y te mata, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces morirás de cualquier forma, una enfermedad o un accidente. Y moriste y te fuiste y nunca pediste perdón a Cristo, ni te arrepentiste, ni lo reconociste, ni lo aceptaste como tu Señor y Salvador. Si lo hubieras hecho, hubieras tenido otra oportunidad de seguir viviendo, porque Él te hubiera perdonado, te hubiera sanado, restaurado, renovado toda tu vida y tu entendimiento. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gente está acostumbrada a hacer estas cosas y no las puede dejar. Por eso son esclavos de ese pecado. Empezó con una tentación, luego un pensamiento de atracción que te lleva a imaginar el placer que te causaría y lo aceptas y te entregas a ese pecado sin pensar en las consecuencias hasta que ya es demasiado tarde porque no lo puedes dejar. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero todavía hay una solución y la solución está en Cristo. Cristo puede liberarte de ese pecado para siempre, porque Él tiene el poder para hacerlo, porque para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible. Otras personas pecan por necesidad o porque las obligan, no tienen otra salida y piensan que haciendo eso pues van a solucionar su problema, pero la verdad que no es así. La verdad es que las cosas se complican, se vuelven peor de lo que estaban, si mienten, si roban, si estafan, si engañan. Todo puede salir a la luz tarde o temprano. Nada se mantiene oculto. Y no creo que alguien pueda vivir tranquilo sabiendo que ha hecho algo que sabe que lo pueden descubrir. Y la verdad es que no hay necesidad de hacer estas cosas, porque todo tiene solución en la vida. De alguna manera, aunque no la veamos, pueden surgir
Pueden surgir soluciones donde menos creían. Y si le pedimos a Dios, creemos, confiamos y esperamos en Él, todo puede salir bien. Hay que dejar fluir, que las cosas se vayan dando libremente. Pero si usted fuerza las cosas, no saldrán bien. Como no cree en Dios, no confía, mucho menos lo espera, déjeme decirle que las cosas no le van a salir bien. Aunque aparentemente parezca que sí al principio. Porque estamos confiando solo en nosotros mismos y no en Dios. Creyendo que usted lo sabe todo y no sabe nada. No podemos ver el futuro, pero Dios sí lo sabe todo y lo entiende todo. Él ve el futuro, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso no podemos forzar las cosas a que sucedan. Después de pedirle a Dios, debemos esperar su respuesta y tener mucha, pero mucha paciencia y fe. Y debemos optar siempre por la opción buena y correcta. Y así no nos sentiremos culpables de cargar con este sentimiento que no nos deje vivir tranquilo, sino que nos sentiremos satisfechos consigo mismo de que hicimos lo correcto. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Recuerdo que yo tuve un problema y estaba muy preocupada porque no sabía cómo resolverlo y me desesperé y me fui apurada a buscar al Señor en oración. Me arrodillé, le conté mi problema exactamente, porque aunque Él lo sabe todo, lo correcto es contarle, explicarle, hablarle sobre nuestros problemas, alegrías, inquietudes, con nuestras propias palabras, como a un amigo, a un hermano o como a un padre, de una manera espontánea, abierta, porque sale de nuestro corazón. Esta era una petición urgente que yo le estaba pidiendo a Dios que me ayudara. Por lo tanto, tenía que ser una respuesta inmediata. Por eso yo le digo oraciones de emergencia. Y cabal, la respuesta llegó en ese momento. La solución llegó a través de mi mente por un pensamiento que Dios me envió. Dios se comunica a través de la mente. La mente es el campo de batalla. Él envía pensamientos a tu mente o te habla a Dios. Y entonces supe cuál era la solución y lo que tenía que hacer en ese momento. Pero déjame decirte que no solo Dios se comunica a través de la mente, sino también el enemigo. Sí, porque en el mundo espiritual, o en la vida espiritual, o en la dimensión espiritual, como tú le quieras llamar, donde ellos viven, donde ellos están, y por eso no los podemos ver, ellos no se comunican con la boca, porque no tienen voz, son espíritus, ellos se comunican con la mente, de mente a mente, como telepáticamente, de esa manera se comunican. Pero ellos tienen poder, ¿verdad? Y sí, algunas veces ellos pueden comunicarse con una voz audible también. Pero comúnmente la mayoría de veces ellos se comunican de mente a mente, a través de pensamiento. Por eso debemos de tener cuidado con lo que pensamos y debemos de evitar los malos pensamientos. ¿Cómo? Pues rechazándolo en voz alta y no aceptándolo siempre, y desaparecerán y no volverán. Y si vuelven, seguir rechazándolo siempre. Porque mire, la mente es el campo de batalla del enemigo. Y nosotros tenemos que proteger nuestra mente, no dejando entrar nada malo en ella. Segunda de Corintios 10:5 dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. No sé si se han dado cuenta, pero muchas personas que han cometido crímenes atroces, ¿verdad? Durante la entrevista ellos confiesan que ellos oyeron una voz, ¿vea? Que les decía que tenían que hacerlo. Entonces ellos hicieron caso a la voz. Entonces ahí tienen ese ejemplo. Y por eso es que no debemos de escuchar esas voces, hay que rechazar esas voces, hay que rechazar contrariamente a lo que Él dice. ¿De dónde vino o se originó el pecado? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué, si siendo nosotros creación de Dios, por qué entonces somos malos si Dios es bueno y lleno de amor? Pues porque alguien se interpuso entre Dios y nosotros. Y ese alguien fue Satanás, Lucifer.
diablo, porque él es el enemigo de Dios. Lo creó a él, pero él se volvió contra él, se enalteció, quería ser como Dios, y por haberse rebelado contra Dios fue echado del cielo a la tierra. Y por eso apareció en el jardín del Edén, engañando a los primeros humanos que Dios creó, Adán y Eva, para hacerle la guerra a Dios, para arruinarle los planes hermosos que Dios tenía para el hombre. Dios, como ustedes saben, tenía un plan para nosotros. Él nos creó para que viviéramos en esta tierra, para que la cultiváramos como Él hubiera querido. Una tierra llena de paz, de amor, en armonía y espiritualidad. Él iba a estar presente en nuestras vidas para guiarnos, para aprender de Él antes de que entrara el pecado en el mundo. La pareja que creó Dios, Adán y Eva, estaban glorificados, estaban santificados, puros, limpios de corazón, inocentes, no conocían la maldad. Por eso Dios estaba ahí presente con ellos. Él llegaba a verlos, los visitaba. Era un mundo y una vida diferente, llena de abundancia. Y Dios es tan bueno que le dio un paraíso hermoso y bello. Todo se lo dio a mano llena, sin tener que esforzarse demasiado. Y no como se fueron dando las cosas. Por eso es que el mundo ha estado tan mal todos los tiempos. Porque esto no es lo que Dios quería para nosotros. Porque entró el pecado en él. Por eso dice que este mundo no es de él, sino del diablo. Porque él es el príncipe de este mundo. Porque él ha llevado el rumbo de este mundo hasta donde estamos ahora. Por culpa del pecado. Y porque él ha seguido engañando a todos los humanos. Y sigue hasta ahora engañando, mintiendo, perdiendo y controlando a los hombres con sus mentiras y engaños. Juan 12:31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Primera de Juan 5:19 también dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero Dios lo ha controlado para que no nos destruya, porque Dios de lo malo saca algo bueno, porque Él no va a dejar que el enemigo haga con nosotros lo que Él quiera. Dios ama a los hombres, pero el problema es el pecado que hay en nosotros, porque eso nos aleja de Dios. Y Dios, aunque nos ame, también nos castiga, porque si no entendemos por la buena, tal vez entendamos por las malas, para que entendamos que el pecado nos hace daño, nos destruye. Pero Él nos da la oportunidad de que nos arrepintamos. Y no nos da una, sino muchas oportunidades de arrepentirnos, como a Faraón, que le dio 10 oportunidades que se arrepintiera de sus pecados, para que entendamos que el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Pero cuando no queremos entender o no queremos obedecer y continuamos en el mismo pecado, pues Dios se cansa. Dios se cansa de esperarte. ¿Y sabes qué? Dios te entrega ese pecado, te suelta, deja de buscarte, de insistirte y te deja tu voluntad. Y eso es muy peligroso, porque entonces quedas a la mira del enemigo, a que él haga lo que quiera contigo y robe tu alma. Y entonces ya perdiste. Romanos 1:28-32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pero todavía mientras estás vivo en esta tierra, puedes arrepentirte, porque después que mueras será demasiado tarde. Y el que es para Dios es para Dios, y el que es para el diablo es para el diablo, porque tú decidiste, tú escogiste, se te habló, se te insistió, se te persuadió y no quisiste creer en Cristo.
no quisiste aceptar a Cristo, no creíste en el Hijo de Dios. No puedes reclamar ni decir que no supiste, porque tú sabías que existía un Dios y que Cristo es su Hijo y lo mandó a salvar a los pecadores. Pero tú no lo buscaste, no le pediste perdón, no te arrepentiste, no lo reconociste como a tu Señor verdadero y único. Y a eso es que nos lleva el libre albedrío. Pero los que creyeron en Él, lo aceptaron, le entregaron su corazón, lo siguieron y lo obedecieron, esos se salvaron. Los que no creyeron, los que lo ignoraron, esos se perdieron. Porque Dios no puede mentir, así dice su palabra. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Bien, ahora pues que hemos finalizado esta prédica, quiero hacer una oración para aquellas personas que todavía no han aceptado a Cristo, pero que en este momento desean aceptarlo. Han creído y quieren cambiar su vida y quieren pedir perdón y quieren arrepentirse de sus pecados. Entonces en este momento hagamos una oración para que Dios los escuche y los pueda perdonar. Padre, te pedimos en este momento que nos perdones, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados y deseo, Señor, que tú entres a mi corazón, me limpies, me restaures, me renueves mi vida, Señor, porque yo te necesito. No puedo vivir sin ti, no puedo hacer nada sin ti. No soy nada, ni tengo nada sin ti, mi Señor, porque tú lo das todo, Señor. Tú eres todo para mí. Ahora lo sé, ahora me he dado cuenta que tú eres todo para mí y que sin ti estoy perdida. Y por esa razón yo te pido, Señor, que me perdones. Te entrego mi corazón, Señor. Límpialo. Lávame con tu preciosísima sangre, mi Señor bello, precioso. Porque solo tú puedes hacerlo, Señor. Yo no puedo. Mi vida depende de ti. Ayúdame, Señor, por favor. Ten misericordia de mí. Ten piedad de mí, Señor. Ten compasión de mí. Te lo ruego, te lo pido en el nombre del Señor Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Amén.